Los bordes de celdas son indispensables para hacer una separación clara entre los datos que tenemos en nuestros libros. Por defecto Excel muestra estos bordes que estamos viendo, pero no se imprimen, no van a aparecer al momento de imprimirlos. Si queremos que los bordes se impriman, debemos aplicarle efectos de bordes a las celdas que deseemos, y esto es lo que vamos a hacer en este video. En el grupo fuente de la ficha inicio tenemos este icono que si colocamos el cursor sobre él aparece esa leyenda. Bueno, en mi caso aparece borde inferior porque es el que tengo exactamente aquí, pero si hacemos clic en la lista esta, en el triángulo, nos va a aparecer esta lista con varias opciones de bordes. Es muy fácil entender para qué sirve cada uno de ellos. Por ejemplo, este dice borde inferior, lo que va a hacer es crear un borde en la parte inferior de la celda o celdas seleccionadas. También tenemos superior, izquierdo, derecho. Tenemos la opción sin borde, que únicamente es útil cuando hemos aplicado algún borde a una celda y posteriormente queremos quitárselo. También está otra que es todos los bordes o bordes externos, que crea un marco únicamente agregando borde alrededor de la selección. Vamos a ver cómo funciona esto para entenderlo mejor, y antes de hacerlo directamente en los datos, lo vamos a hacer en esta zona donde no hay nada. Para aplicar bordes, como siempre, cualquier efecto o acción que queramos hacer en alguna celda o celdas, antes debemos seleccionarlas. Voy a seleccionar esta celda. Ahora lo que haré es seleccionar algún efecto de borde de esta lista. Donde dice borde inferior, haré clic. Voy a hacer clic en otra celda para ver qué es lo que ha hecho. Como podemos ver, agregó un borde negro en la parte inferior de la celda, que es el comando que seleccioné. Voy a seleccionar otra celda y seleccionaré ahora donde dice borde izquierdo. Vemos cómo agregó también una línea en esa zona. Voy a hacer el zoom un poco más grande. Tenemos aquí un borde inferior y un borde izquierdo, que si lo vemos de otra forma, si seleccionamos esta celda sería un borde derecho, o si seleccionamos esta otra celda sería un borde superior. Es exactamente lo mismo, pero dependiendo de la celda en la cual nos encontremos al momento de aplicar el borde, será la parte donde se verá ese efecto de borde. Voy a eliminar estos dos bordes que hice seleccionando la opción borrar. Como dije, los bordes se van a aplicar a la selección, es decir, si tenemos más de una celda seleccionada, entonces el efecto será respecto a esa selección. Imagínate que es como si fuera una celda grande esto, por lo tanto al seleccionar borde izquierdo, se va a colocar el borde izquierdo en toda esa selección como estamos viendo. Presioné control Z para deshacer el cambio. Nuevamente voy a hacer una selección. Ahora lo que voy a hacer es seleccionar donde dice bordes externos. Lo que hace es agregar borde a todo alrededor de la selección, que en este caso, al ser varias celdas, agregará un borde exactamente en estas líneas negras que se ven. Voy a seleccionar bordes externos. Ahora vemos cómo ha agregado esos bordes a la selección, no dentro de las celdas. Si queremos aplicar bordes a todas las celdas, entonces debemos seleccionar otra opción que está dentro de aquí, que es esta que dice aquí todos los bordes. Agrega bordes tanto alrededor de la selección como a las celdas internas que contenga dicha selección, que en este caso son las que estamos viendo. Voy a presionar todos los bordes. Ahora vemos cómo ha agregado bordes a toda esa zona. Voy a borrar lo que hice. Tenemos más opciones de bordes, como podemos ver. Hay unos bordes más gruesos, como este que está aquí. Si lo selecciono, vemos cómo el borde se ve más oscuro que lo que vimos hace un momento. También tenemos otras opciones como borde doble, que en este caso es borde doble inferior. Vemos cómo aparece ese borde doble. Voy a crear otra selección y voy a aplicar este borde. Vimos también que hay una opción que dice sin borde, que es esta de aquí. Ve las celdas que he seleccionado y voy a hacer clic en la opción que dice sin borde. Lógicamente se eliminan los bordes de la selección, por eso queda de esta forma como estamos viendo, porque eliminó todos los bordes que contenían estas celdas. El resto de bordes se mantienen porque no los seleccionamos, por lo tanto los cambios solo serán en la parte seleccionada, que fueron estas cuatro celdas. Voy a eliminar nuevamente esto y ahora sí vamos a empezar a aplicarle efecto a nuestras tablas. Normalmente las personas agregan un borde grueso alrededor de una tabla. Lo que vamos a hacer entonces es seleccionar esta zona, y una vez seleccionada nos vamos a la lista de bordes y seleccionaré donde dice borde de cuadro grueso. Con esto automáticamente se crea el borde que estamos viendo.
Voy a hacer doble clic en esta columna para adaptar el ancho del texto. Podemos hacer lo mismo con la tabla de abajo. Haciendo lo mismo, ya tenemos el borde este que acabamos de seleccionar. Siempre las últimas opciones que seleccionamos en algunos comandos se mantienen, por ejemplo los colores, o en el caso de bordes, ahí aparece el último borde que seleccionamos. Entonces únicamente hacemos clic sobre el botón. Ya no hay necesidad de entrar a esta lista porque ahí está directamente. Con esto ya tenemos un borde alrededor de nuestras tablas. Podemos adaptar el ancho de las columnas como ya vimos en un video anterior. Cuando ya existe un borde y agregamos nuevos bordes, dependiendo de lo que hagamos, se van a mantener o se van a borrar. Por ejemplo, quiero agregar bordes a todas las celdas internas. Voy a seleccionar entonces este que dice todos los bordes. Vemos cómo al hacer clic se borró el borde exterior, que era este color grueso. ¿Qué significa esto? Que primero debimos hacer entonces estos bordes más delgados y una vez que estuvieran hechos, seleccionar la opción de borde grueso cuadrado y así automáticamente tendremos la tabla como nos gusta. Vamos a hacer lo mismo con esta de abajo. Con esto ya agregamos bordes a las dos tablas. Si queremos eliminar algunos bordes, seleccionamos las celdas que los contienen. Voy a seleccionar estas dos y por ejemplo no quiero el borde de arriba ni el izquierdo. ¿Qué puedo hacer aquí? Algo interesante es que al final vemos una opción que dice más bordes, donde vamos a encontrar opciones avanzadas sobre los bordes. En este cuadro nos está especificando cómo se va a ver la celda o celdas seleccionadas. Por ejemplo, aquí arriba tengo dos bordes gruesos y abajo unos bordes delgados. Esto es porque recordemos que tiene un borde grueso alrededor, por lo tanto la parte superior y la parte izquierda son gruesos como aparece aquí y los otros dos son bordes delgados. Entonces ya no quiero yo los bordes gruesos, lo único que voy a hacer es hacer clic sobre ellos para que se quiten. Cuando no hay ningún borde en este dibujo y hacemos clic, aparece. Si hacemos nuevamente clic, desaparece. Con esto le estamos diciendo a Excel que quiero conservar solo estos bordes de la selección, es decir, el borde derecho y el borde inferior. Al presionar aceptar, automáticamente se habrá borrado el resto, que en este caso es el superior y el izquierdo. Con esto ya tengo una apariencia diferente. Sin embargo, nota algo que probablemente se vería mejor un borde grueso en esta zona, que sería el marco de la tabla. Voy a presionar deshacer y nuevamente voy a entrar en esta opción. Ahora lo que haré entonces es cambiar el borde grueso. Voy a seleccionar de esta zona borde grueso para que aparezca más grueso. Creo que es este. Aquí podemos seleccionar el tipo de línea que queremos que tenga el borde y una vez que la seleccionamos vamos a especificar en qué parte queremos que esté ese borde. Podemos seleccionar internamente también algunas zonas como estás viendo. Lo más sencillo es hacer uso de estos botones. Estos aparecen desactivados porque estoy seleccionando una celda simple. Al seleccionar varias celdas se activan porque ya podemos hacer uso de las líneas horizontales y verticales. Vamos a ver eso en un momento, pero primero lo dejaré como quiero yo, seleccionando este tipo de línea. Voy a dejar estos dos bordes y voy a borrar los otros que no me interesan. Ahora presiono aceptar. Con esto ya aparece el borde grueso en esta zona también. Lo que decía hace un momento es, tenemos que seleccionar varias celdas y entrar en más bordes y entonces si aparecen la cuadrícula y los botones estos activos. Podemos hacer directamente clic en los botones y vemos cómo se activan o desactivan los bordes, o también podemos hacerlo de forma directa como ya vimos. Voy a presionar cancelar porque no me interesa hacer más cambios. A lo largo del curso estaremos aplicando efectos de bordes a varios ejercicios, así que en este momento no es tan importante ver todo lo que hacen los bordes. Inclusive ya aprendiste lo necesario, saber cómo agregar los bordes o cómo quitarlos, ya sea en celdas completas o solo en alguna parte de ellas como en estas dos que vimos. En el siguiente video veremos cómo aplicar color de relleno a las celdas.